Buenas tardes, profesora. Yo soy Laureneli González Rodríguez, del 4IQ22 y voy a exponer sobre los métodos cromatográficos. Prácticamente los métodos cromatográficos es una separación de mezclas que se conoce como cromatografía. Según la definición dada por Keulemans, la cromatografía es un método de separación en la cual los componentes se desglosan y se distribuyen entre dos fases. Una de las cuales constituye este escenario es un amplio desarrollo superficial y otro es un fluido que pasa a través de un lecho estacionario. Podemos hablar sobre la definición de la cromatografía. Hoy en día lo podemos descifrar y decir que es un método en el cual los componentes de una mezcla se separan en columnas de absorbente dentro de un sistema fluyente. Recientemente la UPAC dio una forma más amplia de explicar la cromatografía, que es prácticamente un método para principalmente separar componentes de una muestra, en el cual los componentes son distribuidos entre dos fases, una de las cuales es la estacionaria, mientras que otra es la móvil. La fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido y además es soportado en un sólido o en un gel, que es prácticamente un matraz. La fase estacionaria puede ser empaquetada en una columna, extendida en una capa, distribuido como una película, prácticamente horizontalmente. Se utiliza el término general el hecho para definir distintas formas que pueden encontrarse en forma estacionaria. Algunos de los aspectos históricos de la cromatografía puede ser que ocurre en la naturaleza cuando existen disoluciones que pasan a través de la arcilla, de las rocas, etc. Como tal, esta adquiere una importancia cuando el químico Runge, que trabajaba con tintas, descubrió que los cationes orgánicos se separaban por migración, donde se depositaba una disolución que los contenía sobre un material poroso como el papel, prácticamente como una absorción. Después tenemos que en 1906 el británico ruso Twiswet utilizó la cromatografía en columna para separar extractos vegetales coloreados y a este proceso se le dio un nombre de cromatografía, que es como lo que conocemos hoy en día. En un mayor desarrollo, en 1930, Lederer, cuando consiguió separar los colorantes de la yema de huevo, y después posteriormente químicos como Kuhn, Kamen, Rusuka, también desarrollaron un campo en la química orgánica e inorgánica, donde tuvieron un premio Nobel debido a su gran investigación. A partir de 1940 los métodos cromatográficos adquieren extensión mundial debido a los métodos que se utilizan por análisis frontal. El desarrollo por elusión y desarrollo por desplazamiento hizo que también obtuvieran un premio Nobel por sus trabajos en 1948. Al mismo tiempo, la cromatografía se aplica en el campo de la bioquímica y así nos damos cuenta de que está en un campo demasiado extenso. Tenemos distintas formas de la cromatografía, que sería la primera, que es en el papel. Tiene como soporte una celulosa, en donde adquirió una extensión muy grande por la sencillez que tenía y presenta la ventaja de poder utilizar miligramos y microgramos, disculpen. Además presenta la opción que utilizamos en la técnica de descendente, o sea, en columna, como en técnica ascendente. Después tenemos lo que es la cromatografía en capa fina. Esta fue originado por rusos y al separar mezclas de tintas farmacéuticas y en este tipo de cromatografía, la fase estacionaria se extiende sobre un soporte inerte. La dificultad que presentaba el método era el crear una capa homogénea, sin ningún tipo de rugosidad. La cromatografía en capa fina tuvo un valor limitado hasta que Stahl estandarizó un método para elaborar capas finas por métodos mecánicos. Después tenemos lo que es la cromatografía de intercambio iónico.
Esta técnica apareció durante la Guerra Mundial, la Segunda, y en principio tenía una finalidad de separar las tierras raras y los elementos de transición. Después fue utilizada este método para separar isótopos de litio y potasio, utilizando resina de zeolita. Después tenemos lo que es la cromatografía de gel filtración. Esta se usa como fase estacionaria geles que se consiguen separando polímeros sintéticos de alto peso molecular. Simplemente, y fue descubierta en 1958 por Fodin y Porat. Después tenemos lo que es la cromatografía de afinidad, ideada por Porat en 1967 nuevamente, usando como fuente un péptido o proteína unida, covalentemente a un ligando, y se utiliza para la separación de moléculas proteicas. Después tenemos por último lo que es la cromatografía de gas. Es una de las técnicas más utilizadas e importantes, de forma que ha evolucionado en el campo de la química analítica. Como conclusión podemos entender que la cromatografía prácticamente separa los componentes de las mezclas para obtener los más puros y que puedan ser usados posteriormente en la etapa final para diferentes síntesis. También tenemos que puede meter la proporción de los componentes de la mezcla de un analito. En este caso las cantidades de material empleado suelen ser muy pequeñas y podemos conseguir una mayor pureza.